Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Qué bueno que andan por acá. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta serie de asesorías virtuales para, para que preparen su examen de aptitud y suficiencia de la materia de cálculo diferencial. Entonces, si de los que estén aquí presentes pudieran decirme si se escucha bien, si se ve bien el pizarrón antes de comenzar. ¿Sí se escuchan? Alguien que me diga nada más, profe, sí se escucha bien y se ve bien. Sí, maestro, sí se ve bien. Gracias, gracias, gracias por decirlo. Porque sí es importante antes de comenzar, pues que se vea bien. Este, Habemos pocos todavía, 9, pero vamos a empezar. Este, Decía yo que de todos modos, las clases las vamos a grabar por si alguien ocupa repasar o por si alguien no puede entrar a las asesorías, pues sí, sí tengan la oportunidad de verlo. Es una situación delicada, lo platicábamos con los grupos que le doy clase y con los que no le doy clase, pues yo creo que deben estar conscientes que es una situación difícil, que la escuela en especial, el subdirector Armando, anda viendo la forma en que se acredite ese examen y que se pongan a estudiar para que se eviten el problema, sobre todo porque los que vienen abajo de ustedes, los de tercer semestre, están en un programa de estudios diferente. Entonces, sí, hay que echarle muchas ganas. Eh, Haremos de nuestra parte lo mejor que podamos. Ustedes también, yo espero que hagan su parte, que le dejen un espacio en su día a día para preparar su examen. Es un mes, poquito más de un mes, en los que hay que estudiarle para preparar el examen y que nos vaya bien a todos. Sobre todo ustedes, ¿no? Este, Vamos a irnos un poquito con el libro. Les decía yo que todos ustedes, o la mayoría, tienen este libro en cual se basó el maestro Juan Carlos para sus clases y, y que lo tienen allá a la mano y que el examen, de alguna manera, el examen va a ser sobre los temas que les dio el maestro Juan Carlos. Eh, entonces, vamos a empezar. Eh, Poco a poco vamos a ir aclarando algunas cosas. Las asesorías no son obligatorias, es una cuestión de voluntad, eh, que estaremos aquí. Vamos a intentar hacer dice que a mí no me dio el maestro. ¿A ti qué clase? A ver, dice Armando que a él no le dio el maestro Juan Carlos. ¿Quién te dio clase entonces, Armando? Yo. Ah, sí, cierto. ¿Quién más si no llora? Bueno, pero aún así, los temas que dio el maestro Juan también los vi yo, así que creo que no habrá ningún problema en ese sentido, ¿vale? Bien, para comenzar y para estar de acuerdo en lo mismo, aunque ya con algunos de mis grupos ya lo vi, cualquier grupo, digo, perdón, cualquier uso de cálculo diferencial debe empezarse con los números reales porque es con lo que trabajamos. Ya se dio cuenta que también en quinto semestre trabajamos los números reales. Y vamos a decir así rápidamente lo que son los números reales para pasar ya a los temas que vimos en cálculos. ¿Vale? Este, los números reales. Los números reales son los números con los que trabajamos normalmente. Pero este conjunto de números está compuesto por varios tipos de números. Un primer conjunto de números con los que trabajamos son los números naturales, que son los primeritos que nos enseñan cuando estamos pequeños y que están dentro de ese conjunto desde el 1 hasta el infinito. Son los naturales. Y con eso se empieza uno cuando está uno pequeño.
De hecho, hasta la secundaria trabajas con números naturales. Pero luego ese conjunto de números tuvo que ampliarse al conjunto de los números enteros. Y los números enteros, ya había números positivos y números negativos. Desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así, hasta el infinito. ¿Vale? Pero no es suficiente porque luego también tenemos los números racionales, aquellos que se pueden expresar en forma de división. 3 cuartos, 5 octavos, pero inclusive los enteros también son números racionales porque se pueden expresar como una división. Desde el menos infinito, menos 2, por ejemplo, menos 5 tercios, el menos 1. Son números racionales. El 0, aunque no es racional, se pone como referencia para separar los positivos de los negativos. Un medio, el 1, el 5 cuartos, etc. ¿Vale? Casi siempre estamos trabajando aquí, a veces trabajamos naturales, a veces enteros positivos y negativos, y como se habrán dado cuenta, pues trabajamos mucho los números fraccionarios, ¿vale? ¿Por qué ponemos a los enteros como racionales? Porque habíamos dicho que también los números enteros se pueden expresar como una división. Acuérdense que por ejemplo, el 1 se puede expresar de muchas maneras como una división. El 1 son 2 medios, son 3 tercios, son 4 cuartos, 5 quintos, y así se puede expresar de muchas maneras el 1. Por eso el 1 también es un número, aunque es un número natural, también es un número entero, pero también es un número racional. Y nos vamos a mover ahí los números que se pueden expresar como una división, que son los racionales. Sin embargo, hay otros números un poco extraños, que son los números irracionales. Números irracionales. Y esos se denotan con una letra Q mayúscula. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como división, aquellos cuyos decimales son infinitos, pero no periódicos. Así a grandes rasgos, los números racionales, los más famosos, decíamos, es el número pi y el número e, que por ahí vieron en las derivadas de funciones exponenciales. También la raíz cuadrada de 2 es un número racional, la raíz cuadrada de 3, etc. Esos son los números irracionales y vamos a trabajar con todos ellos. Y entonces, los números reales es la unión. Bueno, vamos a hacerlo diferente, a ver si lo vamos comprendiendo. Tenemos un conjunto pequeñito, entre comillas, que es los números naturales, que no es tan pequeño porque es del 1 al infinito. Pero luego tenemos aquí afuera el conjunto de los números enteros positivos y negativos. El 1 es entero positivo y es natural. El 2 es positivo, entero y natural. Pero fíjense cómo el menos 2 es un entero negativo, pero no es un número natural. Por eso todos los naturales pertenecen a los enteros, pero no todos los enteros son naturales. Esta parte del conjunto es igual a esta, pero esta no. Por eso z está aquí afuera. Y luego tenemos los números racionales, aquellos que se pueden expresar como división. Entonces hay dos tipos de números con los que vamos a trabajar. Los que se pueden expresar como división, que son los números racionales, y los que no se pueden expresar como una división, que son los números irracionales. Y a la unión de estos dos conjuntos se le llama los números reales. Y con eso se empieza un curso de cálculo diferencial, sabiendo distinguir en qué conjunto de números estás trabajando. Y siempre en los números reales. Es cierto, hay algunos resultados que salen de los números reales, pero únicamente se mencionan y ya. Por ejemplo, cuando les platican de las raíces cuadradas de números negativos, ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 9? Y muchos dicen, pues 3 por menos 3. Buscamos un número que multiplicado por sí mismo me quede menos 9. Y muchos dicen 3 por menos 3.
Pero el 3 y el -3 son números diferentes. Es curioso, pero entre todo este universo de números no hay ninguno que multiplicado por sí mismo me dé -9. Por lo tanto, la raíz fuera de -9 no es un número real, por eso no está aquí. Por eso a veces los maestros en secundaria o en prepa decían, esta ecuación no tiene solución, cuando de repente te quedaba la raíz cuadrada de un número negativo. Pero no es que no tenga solución, no tiene solución en los números reales, tiene solución en otro conjunto de números que se llaman los números imaginarios, que no nos vamos a meter ahorita en eso. Ahorita yo lo único que pretendo es que sepan cuáles son los números reales. Es la unión de los racionales y los irracionales. Los racionales se pueden presentar como una división y los irracionales no. ¿Por qué el número pi es un número irracional? Porque no hay un par de números que al dividirse me quede exactamente el valor de pi. No hay ningún par de números que al dividirse me quede el número e o la raíz de 2 o la raíz de 3. Por eso se llaman irracionales. No existe un par de números que al dividirse me quede esa cantidad. En resumen, esos son los números reales. No sé si lo vieron o no. No le vamos a preguntar. La primera pregunta, ¿qué son los números reales? No. Eso es para ubicarnos en qué conjuntos estamos trabajando o en los cuales vamos a trabajar. A partir de aquí, sí ya vamos a empezar a ver temas que sí les pueden preguntar en un examen de cálculo. ¿Vale? Con confianza pueden preguntar. eh, no es obligatorio prender su cámara, no es opcional, pero sí pueden preguntar. En cualquier momento pueden preguntar, ya sea por el chat o por el audio. Es mejor en el audio porque luego yo no volteo mucho a veces a ver la cámara, y entonces no veo el mensaje. Pueden activar su micrófono y preguntar alguna cosa sobre la asesoría, sobre la materia, sobre diferentes temas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, Ah, todo claro. vale. Ese fue como una introducción, nada más. Es una introducción. Si algún día les preguntan qué es un número real, pues fácil. La unión de los racionales con los irracionales. Y ahí trabajamos. Esos son los números reales. El libro comienza con algo que ya saben ustedes, que lo voy a mencionar, pero que ya sé que lo saben. El plano cartesiano. Ahí habla que tienen que reconocer el plano cartesiano. Y el plano cartesiano, pues ya saben que es un par de rectas perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Y que cada una de las regiones que se generan se le llaman cuadrantes. Con números romanos comenzando del superior derecho y en sentido contrario al movimiento del reloj. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. A la intersección de los dos ejes se le llama el origen. Al eje vertical se le llama el eje de las Y o de las abscisas, y al eje de las X se le llama, o al eje horizontal se le llama eje de las X o eje de las abscisas, ordenadas y abscisas, ¿vale? Estos dos ejes son ejes reales, es decir, puedes representar cualquier número real aquí. En el eje de las X, a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos, ¿verdad? En el eje de las ordenadas o de las Y, también es un eje real. Puedes representar cualquier número real. No nomás enteros, acuérdense, también racionales y también irracionales. Entonces, me quedaría hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. ¿Vale? El primer cuadrante está comprendido entre 0 y 90 grados, entre 90 y 180, 180 y 270, y 270 a 360. Los ángulos ya en geometría analítica y en trigonometría tienen signo. Un ángulo que se genera, por ejemplo, vamos a poner una recta aquí. Un ángulo que se genera en sentido contrario al reloj es un ángulo positivo. Y el que se genera en el mismo sentido del reloj sería un ángulo negativo. ¿Vale? Entonces para acá, ese sería el ángulo negativo y ese sería el ángulo positivo. ¿Qué más me falta de los ejes?
Y porque, si se fijaron, hay gráficas y gráficas y más gráficas en todo su libro. Entonces, por eso el autor comienza con los ejes. De hecho, si tienen su libro allá a la mano, en la página número 10 habla del concepto básico del sistema de coordenadas, lo que es el plano cartesiano, cómo se localizan puntos en el plano cartesiano, que eso ya lo saben hacer. Y luego viene la primera actividad de decir en qué cuadrante está cada punto, que creo que es algo muy básico, eh, que no vamos a ver. Y nos vamos a ir a la página 13 donde dice funciones algebraicas. Ahí es donde empieza realmente. Aquí empieza de lo que es una función. Permítanme un poquito, quiero traer una regla porque, para que quede mejor el dibujo. Permítanme. No es una como el metro de la escuela, pero no sirve. El pizarro es pequeño, así que con esa es suficiente. ¿Alguien sabe? Vamos a ver si podemos interactuar un poquito. ¿O alguien se acuerda qué es una función? Porque todo el caso es derivada de funciones. Ahorita están viendo integrales de funciones. Entonces sería difícil seguir avanzando si no saben qué es una función. Aquí está. Esto es una función. Digo, este es un plano cartesiano. Ya se ve mejor. Está el eje X y el eje Y. Y este, vamos a dibujar una función. Una función se denota como f de x o como y. Y sin meterme en tanto rollo del dominio y el rango y la definición así muy formal de función, una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Eso es una función. Así, los libros dicen, una función es una relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio, el dominio son los valores de X, pues. Le corresponde uno y solo uno para Y, que es el rango. Es decir, si tú le das un valor a X, te da uno para Y. Le das un valor para X, te da uno para Y. O sea, siempre que tú le das un valor para X, tiene que regresarte un valor para Y. No dos, o tres, o cuatro, no. Siempre que tú le des a X un valor, te va a regresar uno para Y. Esa es la condición para que una relación de matemáticas sea una función. Ese es como desde el punto de vista técnico. Ya en lo práctico, lo decía yo, una función únicamente trata de describir cómo se comporta un fenómeno. El cálculo es eso, precisamente, que nos den un fenómeno a través de una función y poder predecir su comportamiento. Cuando crece, cuando decrece, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo, cuando es cóncava hacia abajo, cuando es cóncava hacia arriba, cuando cambia el sentido de concavidad, si siempre es cóncava hacia abajo o siempre es cóncava hacia arriba. Este, el cálculo diferencial, la derivada como tal, nos ayuda precisamente a entender cómo se comporta ese fenómeno. Al cálculo le encantan aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo. El dinero. ¿Cómo cambia el valor del dinero a través del tiempo? ¿A razón de qué velocidad cambia? Pues eso. Por eso inclusive en física la velocidad es una derivada. Nos mide cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. La derivada es esa herramienta que te va a permitir a ti estudiar pues, a las funciones. De eso se trata el cálculo diferencial. Más que de reglas de cómo derivar y todo eso, se trata de una herramienta, la derivada, de entender cómo se comporta un fenómeno. Así a grandes rasgos eso es lo que vamos a estudiar nosotros. El cálculo diferencial
tratar de entender a una función en todo su recorrido. ¿Vale? Ahora, hacia allá vamos. Y hacia allá vamos a empezar ahorita. Muy bien. Hay muchos tipos, esto sí es importante. Funciones, bueno, todo es importante. Pero las funciones que dijimos que eran como y o como f de x, hay de muchos tipos, pues. Y una clasificación muy recurrente en las preparatorias es esta. Hay funciones algebraicas y hay funciones trascendentes. ¿Vale? En las funciones algebraicas tenemos a la función constante, a la función identidad. Vamos a poner un ejemplo para que se vayan acostumbrando. Por ejemplo, aquí y igual a 5 pues es una función constante. Una función identidad, pues y igual a x. Lo que valga x vale y. Si x vale 1, pues y vale 1. Si x vale 2, pues y vale 2. Si x vale 1/2, y vale 1/2. A eso se le llama una función identidad. Tenemos también a la función lineal. La función lineal, que ustedes conocen como y igual a mx más b. Esa es una función lineal. Una recta, pues. Una recta. Pero no todas las funciones son rectas. Hay funciones, por ejemplo, cuadráticas. Si el máximo exponente de la x fuera un 2, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 6x más 2, pues esa es una función cuadrática. O una función cúbica. O una función cúbica donde el máximo exponente de la x va a ser un 3. Por ejemplo, x cúbica más 2x. Para no ponerla muy larga. Y ahí tendríamos nosotros funciones. Aquí son enteros, fíjense, aquí no hay ni divisiones ni raíces, porque ahí es donde se complica un poco. Por ejemplo, la función que tiene divisiones se llama una función racional. Por ejemplo, f de x es igual a 2x más 1 entre 3x menos 2. Esa es una función racional porque tiene por ahí una división. Pero si tiene raíces, se llama una función irracional. Por ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1. Esa es una función irracional. Y de hecho, cuando te enseñan a derivar, pues empiezas derivando las algebraicas. Te enseñas a derivar este tipo de funciones. Acuérdense, estos son los modelos matemáticos que intentan describir el comportamiento de un fenómeno. El científico, el matemático, trata de entender el universo a través de funciones, pues, para poder observar y predecir su comportamiento. Esas son las algebraicas. Y luego existen las funciones trascendentes. En las funciones trascendentes también ya vieron, y los grupos que yo no les di en cuarto, pero les doy en quinto, seguramente se han de acordar de esto porque así lo tratamos. Tenemos las funciones trigonométricas directas. Trigonométricas directas. Por ejemplo, y igual al seno de 2x. Esa es una función trigonométrica directa. O y igual al coseno de 3x, o y igual a la tangente de 5x, o a la cotangente de 8x. ¿Vale? Pero también tenemos trigonométricas inversas.
trigonométricas inversas. Y por ejemplo, tenemos f de x es igual a ARC, es la abreviatura de arco. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cotangente. De eso sí, me dijo el maestro Juan Carlos que no habían tratado mucho las funciones trigonométricas inversas. Así que tomaré en cuenta esa observación. Y también tenemos las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural de 2x. Esa es una función logarítmica. Ln significa logaritmo natural. Y tenemos las funciones exponenciales. Funciones exponenciales, que sería f de x igual a e a la 3x, por ejemplo, que es una función exponencial. Ese a grandes rasgos son las funciones con las que vamos a trabajar. Principalmente lo que quiere el libro y el curso es que las sepas evaluar a las funciones para poder acercarte al concepto de lo que es una derivada. Esa es la intención. Inclusive en su página 29 del libro, actividad de aprendizaje 9, clasifica las siguientes funciones relacionando las columnas de acuerdo al tipo de función que corresponda. Y tienes y igual al seno de 2x, y igual al logaritmo natural de x más 4, y igual a 7 a la x, y a la x. Y ahí te ponen ejercicios para que puedas distinguir una función trigonométrica de una logarítmica, de una exponencial. Eso lo pueden practicar en su página 29, que tiene la actividad de aprendizaje número 9 y la actividad de aprendizaje número 10. Mandé el link para 2 sesiones. Vamos a intentar que mínimo sean 2 veces a la semana, 2 sesiones, para poder prepararnos bien, pero bien. Que no quede duda que lo van a pasar si hacen su parte, pues. La verdad que yo esperaba más gente, pero ni modo. Ya a lo mejor hay mucha gente que va a estudiar por su cuenta, me imagino. Entonces, ahí vamos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la primera parte. En lo que sí te van a preguntar, si tuviéramos que hacer el examen ahorita, a ver, lo primero que les preguntaría sería cómo evaluar una función. Por ejemplo, si f de x es igual, vamos a suponer, a x cúbica menos x cuadrada más 3x más 1. Tengo una función cúbica, ¿vale? Yo quiero evaluarla para, inciso A, para f de menos 1. Es decir, yo necesito saber cuál es el valor de la función o de y cuando x tome el valor de menos 1. Quedan 10 minutos. Miren, si se corta la transmisión a los 10 minutos, vamos a dejar un receso como de 10 minutos y voy a iniciar la otra sesión. Ahí tiene el link en el grupo. Para los que gusten, poder continuar. ¿Vale? Entonces, cuando me piden a mí evaluar una función, en realidad lo que me están diciendo es que por cada x que yo encuentre, lo cambie por un menos 1 en este caso. Menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 1. ¿Verdad? Eso sí ya te lo van a preguntar. Seguramente cuando empiece tu examen, te van a preguntar, evalúa las siguientes funciones. Órale. Y ahí está. Cuando yo voy a la sustitución, pues sí se la saben.
dijimos ahorita, por cada X que encuentres lo cambia por un -1. Pero a la hora de resolverlo, acuérdense en el orden. Primero van las potencias, luego van las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. En ese orden. Así que me quedaría -1 al cubo es -1, porque todo número negativo elevado a la potencia impar es negativo. Menos -1 al cuadrado es un 1, porque todo número negativo elevado a la potencia par es positivo. Ahora sí, las multiplicaciones, más 3 por -1, -3 más 1. ¿Qué me queda aquí entonces? Me queda -1, -1, -3 más 1. Negativos, ¿cuántos tengo? 3 y 2, 5. -5 más 1, y eso sería -4. Eso quiere decir que cuando x toma el valor de -1, lleva de 4. Hay un punto de coordenadas en x-1 y en y-4 que es parte de la función. Si graficáramos en la computadora, ya no vamos a tratar de interactuar aquí mismo con la computadora. Eh, si tú, o sea, si tú capturas esta función en el GeoGebra, por ejemplo, y ubicas este punto debe pasar por aquí. O sea, debe ser parte de esta función. En eso consiste evaluar funciones. Obviamente te van a poner funciones de diferente tipo, con diferentes valores. Aquí utilizamos un valor entero negativo, pero te le pueden poner un entero positivo, una fracción. Aquí te pueden poner una función racional, una irracional. No ponen, ya chequé el libro, no ponen que evaluemos funciones en las trascendentes, únicamente en las algebraicas. Y más que nada es para entender qué es una función y recordar cómo se hacen operaciones con números reales. Esa es la intención de este tema. Por ejemplo, a ver, inténtenlo. Si f vale 2, perdón, si vamos a evaluar para f de 2, ¿cuál sería el valor de la función? Por cada x que encuentren aquí, sustituyanlo por un 2 y díganme cuál es el resultado, por favor. A ver. Michelle, ¿estás ahí? Barreto, Romero, ¿sí andas de por ahí? Sí. Oye, una preguntota, ¿sí te buscaron gente para que los agregaras o lo hicieron por invitación? Me dijo el subdirector académico que Ajá, le mandara el enlace a él, igual lo añadía al grupo y que él se iba a encargar de mandarlo a los grupos, que creo que eran como 3, ok, que para que a los que les interesara, pues. ok. Te lo agradezco mucho, Michelle. Muchas gracias por ese apoyo. Y a todos los que están en Sí, el no, grupo, cualquier duda que tengan, lo pueden expresar de por ahí y en cuanto pueda les contesto. ¿Vale? O también pueden hacerlo, si está el grupo, ahí está en mi teléfono también. Nada más, si me mandan un mensaje, nada más, identifíquense. Hola, buenas tardes, maestro. Soy fulano de tal grupo y quiero hacer esta pregunta. Ya me hacen la pregunta y en cuanto pueda les contestamos. Muy bien. Queda 4 minutos para que se apague esto. Entonces, la otra la puse a las 7:20, ¿verdad? 7:20 a 8. Muy bien.
Entonces, vamos a ver si les quedó. Para f de 2, aquí empieza, lo que les van a preguntar, aquí empieza. Aquello es la parte teórica para entender en qué parte estamos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿qué es el cálculo? ¿Qué es una derivada? Vamos a irlo aprendiendo poco a poco. Ya sabemos qué es una función, ya sabemos que el cálculo trabaja funciones, ya sabemos qué tipos de funciones hay, y lo primero que me piden es evaluar funciones. Un poquito, decíamos, de operaciones con números reales. Entonces me quedaría 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 3 por 2 más 1. Entonces me quedaría que f de 2 es igual, 2 al cubo son 8, menos 2 al cuadrado son 4, 3 por 2 son 6, más 1. Voy a agrupar los positivos, tengo 8 y 6, 14 y 1, 15. 15 menos 4. Y f de 2 sería 15 menos 4, me quedarían 11. Cuando x vale 2, y vale 11. ¿Vamos bien? Muy bien, en lo que en este receso, otra que se va a acabar esta primera sesión, si van a estar ahí en su computadora, pueden evaluar, y ahorita los comprobamos cuando regresemos, pueden evaluar para f de menos 3 y para f de 1/2, por favor. ¿Vale? Voy a cortar la transmisión porque ya queda un minuto y nos vemos a las 7:20. ¿Sale? Ah, caray.